Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en la historia de Mercado Libre y su fundador, Marcos Galperín. Lo que empezó, bueno, según el mito, en el garaje de un edificio en Buenos Aires. Es hoy la empresa más valiosa de América Latina. Un gigante que, vaya, ha redefinido el comercio y las finanzas en la región. Y claro, al analizar una trayectoria así, la pregunta es, bueno, es inevitable y es el centro de nuestro análisis hoy. ¿Estamos ante la obra de un visionario, un emprendedor con una capacidad de ejecución y una resiliencia fuera de lo común? ¿O es, en gran medida, el resultado de unas circunstancias privilegiadas, una red de contactos de élite y, pues, varios golpes de suerte en momentos absolutamente críticos? Exacto. Y esa pregunta se vuelve todavía más relevante ahora, que el propio Galperín, ya como presidente ejecutivo, dedica su tiempo a la inteligencia artificial. Han cambiado las reglas del juego. O sea, ¿qué hace falta hoy para alcanzar ese nivel de éxito? Pues ahí está el núcleo de la cuestión. Yo voy a defender que aunque el mérito y el trabajo son evidentes, es imposible entender la historia de Mercado Libre sin poner sobre la mesa el peso de su origen familiar, su educación y una serie de casualidades afortunadas que actuaron como un viento de cola indispensable. Y yo, por mi parte, voy a sostener que esos factores fueron, como mucho, un punto de partida. El verdadero éxito de Galperín y Mercado Libre se forjó en la adversidad, en la capacidad de innovar bajo presión y en una ejecución estratégica impecable, demostrando que la visión y el temple son los verdaderos motores del éxito duradero. Mira, para mí la historia de Mercado Libre es, por encima de todo, una lección de pura y dura ejecución en el entorno más hostil que te puedas imaginar. No podemos olvidar que Galperín no se limitó a copiar el modelo de eBay en un mercado virgen. Lo que hizo fue mucho más profundo. Diagnosticó las enfermedades crónicas de la economía latinoamericana, la desconfianza endémica, una bancarización bajísima y una infraestructura logística casi inexistente, y se propuso construir la cura. O sea, no adaptó un modelo, creó un ecosistema desde cero. Y eso requiere una audacia tremenda. La famosa anécdota del pitch del aeropuerto, donde básicamente secuestra en su coche al inversor John Moose para tener más tiempo de convencerle. Vamos, eso no es suerte. Eso es tener una iniciativa y una determinación arrolladoras. Y luego, la prueba de fuego, la crisis de las .com. Mientras más de 80 competidores se hundían, quemando capitales puertas, él impone lo que llamó un plan de invierno nuclear. Recorta el 90% de los gastos, protege la caja a toda costa y sobrevive. Eso no es casualidad, es liderazgo en estado puro. Creó Mercado Pago y Mercado Envíos no porque fueran el siguiente paso lógico, sino porque eran la única solución a los problemas que impedían que su negocio principal, el marketplace, pudiera crecer. Fue un innovador por necesidad. Yo es que lo veo desde una perspectiva completamente distinta. Es una narrativa muy atractiva, ¿no? La del héroe emprendedor, pero creo que omite partes fundamentales del relato. Es imposible analizar esta historia sin mirar el punto de partida. Marcos Galperín no es alguien que empieza de la nada, procede de una de las familias más ricas de Argentina, dueños de Sadesa, un imperio del cuero. Ese famoso garaje donde supuestamente empezó todo, que suena tan romántico, era en realidad una plaza en el aparcamiento subterráneo de un edificio propiedad de su familia en Buenos Aires. Es un matiz, sí, pero es un matiz que lo cambia todo. No es lo mismo empezar en el garaje de tus padres en un barrio humilde que en una propiedad de tu familia en una de las zonas más caras de la ciudad. Y su educación, primero en Wharton y luego el MBA en Stanford, no fue solo una formación académica, fue un pasaporte. El pasaporte a una red de contactos que el 99,9% de los emprendedores ni siquiera pueden soñar con tener. De hecho, fue un profesor de Stanford quien le abrió la puerta a su primer gran inversor. Y luego está el factor suerte, que para mí es determinante. Cerrar una ronda de financiación de 46,5 millones de dólares en marzo del 2000, literalmente semanas antes de que estallara la burbuja de las .com y se cerrara el grifo del capital para siempre. Su propio cofundador lo describió como algo casi irrepetible, un golpe de fortuna cósmico. Y por si fuera poco, el acuerdo con eBay en 2001, que les entrega en bandeja su filial Ibazar y con ella el dominio del mercado brasileño, eso no es solo estrategia. Es estar en el lugar adecuado con una estrella encima. A ver, entiendo perfectamente la importancia del contexto, pero me parece que te quedas demasiado en la foto inicial y no analizas la película completa. Reducir su éxito a una red de contactos y a la suerte es pasar por alto lo más difícil, la ejecución durante más de 20 años.
Él mismo define a los emprendedores como contrarios testarudos. Esa mentalidad no nace de la comodidad, ¿sabes?, sino de una convicción a prueba de balas. Claro, pero esa convicción no está sostenida por una red de seguridad económica y social que le permite ser testarudo, porque un emprendedor sin ese colchón no puede permitirse el lujo de ser testarudo. Tiene que ser pragmático y a menudo pues abandonar a la primera de cambio. No estoy de acuerdo. Su temple se demostró en la crisis de 2001 en Argentina, el famoso corralito. Un momento en que el país se desmoronaba, la desconfianza era total, y él, en lugar de echar el cierre, redobló la apuesta. Consolidó su posición, mientras su principal competidor de remate, que también tenía financiación y buenos contactos, se tambaleaba. ¿Por qué uno triunfó y el otro no? Porque Galperín construyó una cultura interna, la del beta perpetua, de mejora constante, de obsesión por el producto. Eso no te lo da un apellido, ni un MBA. Vale, de acuerdo. La cultura es clave. Pero seamos sinceros, ¿de qué sirve la mejor cultura empresarial del mundo si no tienes el capital para pagar las nóminas durante la peor crisis de la historia? El acceso a inversores como John Muse no fue una casualidad, no se lo encontró por la calle, fue su profesor de Stanford, Jack McDonald, quien le dio el contacto y avaló su proyecto. Cuántas ideas brillantes, cuántas culturas empresariales potencialmente revolucionarias mueren cada día porque sus fundadores no tienen el teléfono de un Jack McDonald en su agenda. Ese acceso privilegiado es el que le permite tener el capital para resistir y para que su cultura de beta perpetua tenga tiempo de florecer. Pero ese acceso solo te abre la puerta. Luego tienes que demostrar que mereces estar en la habitación. Él alargó ese viaje en coche porque sabía que con su discurso podía convencerle. Y lo hizo. La visión se impuso. La visión se impuso porque tuvo la oportunidad de ser escuchada por la persona adecuada, una oportunidad que fue un privilegio de clase y de educación. No niego la visión, digo que la visión por sí sola, en el 99% de los casos, no es suficiente. Necesita un catalizador, y su catalizador fue su entorno. Pues fíjate que esa capacidad para ver más allá, para adaptarse, es precisamente lo que me lleva a su rol actual. Ahora que está enfocado casi en exclusiva en la inteligencia artificial, no estamos viendo la misma jugada. Está buscando las nuevas barreras estructurales, los nuevos paradigmas, para construir sobre ellos. Y aquí es donde tu argumento sobre el privilegio, para mí, empieza a hacer aguas en el contexto actual. ¿Por qué? Yo creo que es justo al contrario, pero adelante. Porque las reglas del juego han cambiado drásticamente. El propio material de análisis habla del perfil del iScaler, un emprendedor que, con un método claro, idear, diseñar, ejecutar y amplificar, y utilizando herramientas de IA sin código o de bajo código, puede construir y escalar un negocio a una velocidad y con un coste que hace una década habrían requerido millones de dólares de capital riesgo. La IA puede ser el gran democratizador. La barrera de entrada ya no es el capital para contratar a un ejército de ingenieros, sino la inteligencia y la creatividad para orquestar sistemas de IA que trabajen para ti. Es la vuelta al garaje, pero un garaje digital. Pues yo eso no lo veo, la verdad. Es que el argumento de que la IA democratiza todo me parece como poco muy optimista. Y creo que el propio material te da la respuesta. La IA no elimina la brecha de la desigualdad de oportunidades, simplemente la transforma, la mueve de sitio. ¿A qué te refieres? A que la ventaja competitiva ya no está, como dices, en el capital para contratar, sino, y cito textualmente, en quién tiene el mejor talento para orquestarla. ¿Y dónde se forma ese talento? ¿Quién tiene acceso a la educación, a los recursos y al tiempo para convertirse en un maestro orquestador de IA? Pues volvemos al punto de partida. Las élites. La gente que puede permitirse estudiar en los mejores sitios, que tiene acceso a las herramientas más avanzadas, que tiene el capital para experimentar, fallar y volver a intentarlo. Lo que se crea es una nueva aristocracia, una aristocracia del talento en IA. Se cambia el requisito de capital financiero por capital intelectual, pero el acceso a ese capital intelectual sigue siendo un privilegio. Pero las herramientas están ahí. Muchas son gratuitas o muy baratas. Un chaval con talento en cualquier parte del mundo puede acceder a ellas. Puede acceder a la capa superficial. Pero para construir lo que el material llama una fábrica de IA para operar a la escala de un mercado libre,
Necesitas una comprensión profunda, necesitas datos, necesitas poder de computación. Y eso, amiga mía, sigue costando mucho dinero. La tecnología cambia, pero la dinámica del poder y el acceso a los recursos es mucho más persistente. No se está democratizando el éxito, se está cambiando la herramienta necesaria para competir por él. Y esa nueva herramienta, de momento, sigue estando en manos de unos pocos. Me parece una visión muy pesimista. Yo creo que subestimas el poder disruptivo real de la tecnología. Pero volviendo a la historia de Mercado Libre, creo que sigues dándole demasiado peso a la suerte. Atribuir momentos clave como la financiación del año 2000 a la suerte, es que es una simplificación. Yo no lo llamaría simplificación, lo llamaría realismo. Fue suerte, y una suerte descomunal. Vamos a ver. Fue afortunado conseguir 46,5 millones justo antes del crash, por supuesto. Pero lo que diferencia a Galperín es lo que hizo con ese dinero. Mientras sus 80 competidores, que también habían levantado capital, lo quemaban en campañas de marketing absurdas y oficinas lujosas, él impuso una austeridad brutal, el Plan Invierno Nuclear. Eso es gestión, no suerte. Hizo que ese golpe de fortuna valiera la pena y durara lo suficiente para sobrevivir a todos los demás. La suerte te puede dar una buena mano de cartas, pero si no sabes jugar, la vas a perder igual. Es que ese es el tema. Sin esa mano de cartas, ni siquiera te sientas a la mesa a jugar. No habría habido nada que gestionar. Sin esa ronda de financiación, conseguida por los pelos, Mercado Libre habría sido una nota a pie de página en la historia de las .com latinoamericanas. Y lo mismo aplica al acuerdo con eBay de 2001. El acuerdo con eBay fue una negociación estratégica brillante, no un regalo caído del cielo. Vieron la oportunidad y la ejecutaron a la perfección. eBay quería entrar en la región, pero no entendía el mercado. Galperín les ofreció una participación en su empresa a cambio de que le cedieran su filial Ibazar, que era su cabeza de playa en Brasil. Consiguió el control del mercado más grande de la región, que hoy supone más del 60% de sus ingresos, sin gastar un solo dólar de su preciado capital. Eso es ajedrez, no dados. Hombre, pero fue un movimiento que solo fue posible porque eBay cometió un error estratégico garrafal, un error que el propio material califica de cuestionable. Confiaron en un competidor local y le entregaron las llaves del reino. Fue una suerte que su principal rival global tomara una decisión tan mala en ese preciso instante. Galperín fue muy listo al aprovecharlo, sin duda, pero la oportunidad se la pusieron en bandeja. No son anécdotas, son los cimientos existenciales de la compañía. Sin esa financiación afortunada y sin ese error estratégico de eBay, la historia de Mercado Libre, por muy brillante que fuera Galperín, sería radicalmente diferente o directamente no sería. La preparación es necesaria, sí, pero no es suficiente. Al final, a lo que voy es que, aunque aceptemos que el punto de partida fue ventajoso, el éxito estratosférico de Mercado Libre se explica por factores que van mucho más allá. Se explica por una visión contracorriente, una disciplina operativa casi militar en los momentos de crisis y una capacidad de innovación constante para resolver problemas reales. Creó un ecosistema de pagos y logística donde no había nada. Eso no lo compra el dinero. Eso se construye con talento, esfuerzo y una visión muy clara. Y su apuesta actual por la IA me confirma que ese sigue siendo su motor. Entender que el futuro no depende tanto del capital inicial como de la inteligencia para diseñar sistemas. Y yo, para cerrar, sigo manteniendo que es un ejercicio de ingenuidad separar al emprendedor de sus circunstancias. El éxito de Galperín es inseparable de sus privilegios de cuna y de esos momentos clave de pura fortuna. Esos factores no fueron un simple punto de partida, fueron el cohete propulsor que le puso en órbita y le dio el oxígeno para sobrevivir cuando los demás se asfixiaban. Y mirando al futuro, soy escéptico. Aunque las herramientas como la IA parezcan nivelar el campo de juego, la realidad es que la necesidad de capital, ya sea financiero o intelectual, para dominarlas y escalarlas de verdad, probablemente creará nuevas barreras, favoreciendo una vez más a aquellos que ya parten con ventaja. Bueno, queda claro que la historia de Mercado Libre, como la de casi cualquier gran éxito, rara vez tiene una única explicación. Es evidente que es una interacción complejísima entre la persona y sus circunstancias, entre la estrategia y la suerte. Exacto. Y el giro de Galperín hacia la inteligencia artificial nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿La tecnología es de verdad una fuerza que democratiza las oportunidades? ¿O, en el fondo, es una herramienta que simplemente redefine las reglas del juego para que los ganadores, de una forma u otra, sigan siendo los mismos?
El material, desde luego, invita a una reflexión muy profunda sobre cómo se construyen y cómo se construirán los imperios tecnológicos.